12 del mediodía, miércoles 26 de noviembre, Rusia que está rebajando las expectativas de un acuerdo de paz con Ucrania, a pesar de que la música suena bien para las autoridades occidentales, para Ucrania, con la visita del secretario general del ejército Dan Driscoll para reunirse con la delegación ucraniana y con el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, ahora también para resolver este plan de 28 puntos de Donald Trump, que ahora, según dice Zelensky, es un plan de 19 puntos y más sensible con cuestiones ucranianas. Steve Witkoff, que viajará hasta Moscú la próxima semana para entrevistarse, para negociar cara a cara con Vladimir Putin. Todo ello en un momento en el que Reino Unido presenta su presupuesto de 2026 y mientras continúan las tensiones en lejano Oriente. Mientras tanto, las noticias que vuelven a pasar por la Casa Blanca y por el presidente estadounidense Donald Trump, que ha anunciado que va a enviar a Steve Witkoff a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin la próxima semana. No está seguro si el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se unirá. Un Donald Trump que incluso abordaba a bordo del Air Force One, frente a las preguntas de los periodistas, si estaría dispuesto a hacer concesiones para Rusia en esas negociaciones, y se limitaba a enfatizar que lo que más valora es detener el combate, abstenerse de que se pueda apoderar de más territorio Rusia. También hablaba de Ucrania, sobre si podría verse obligada a ceder demasiado territorio, a lo cual Donald Trump afirmaba que Rusia podría ganar terreno en los próximos meses de todas formas, y cuestionaba si Ucrania debería seguir con todo esto y arriesgarse a perder 50.000 o 60.000 personas más. Donald Trump, que confirmaba que tendrá esa reunión, el enviado especial Witkoff, con Vladimir Putin la próxima semana. Talking to Russia now. Steve Witkoff is going over, maybe with Jared. I'm not sure about Jared going, but he's involved in the process. Smart guy, and they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. Next week in Moscow? I think so, yes. Y el Kremlin, que confirmaba la llegada de Witkoff prevista para Moscú la próxima semana. Lo decía el asesor de política exterior del presidente ruso, Yuri Ushakov. No obstante, a partir de ahí, el mutismo absoluto en torno a ese plan de 28 puntos por parte del Kremlin, asegurando Ushakov que Moscú ha recibido a día de hoy la última versión de la propuesta de paz de Donald Trump para poner fin a la guerra, pero hasta ahora lo que le ha llegado ha sido a través de canales no oficiales en Moscú, que vuelve a remitirse a ese plan de 28 puntos anterior al giro de los acontecimientos tras esas conversaciones en Ginebra entre Marco Rubio y Volodymyr Zelensky. Dice Ushakov que Rusia no ha discutido, ni Putin, el plan con nadie, ni siquiera con Estados Unidos, y asegura que este plan avanza rápidamente y que hay algunos aspectos que pueden considerarse positivos, pero que muchos otros requieren más negociaciones, más tiempo. Y también aprovechaba para acusar a Europa, a los aliados de Ucrania, de interferir, dice, innecesariamente en este plan, después de una nueva versión con propuestas más acordes con la postura de Ucrania. El asistente de política exterior del presidente ruso, Yuri Ushakov, que aseguraba que habla con Steve Witkoff habitualmente, con bastante frecuencia, pero se negaba a confirmar si ha tenido una última conversación, asegurando que el contenido de esas posibles conversaciones son confidenciales. Un Yuri Ushakov que hablaba a Rosilla, donde aseguraba que antes de esa próxima visita de Witkoff a Moscú, ya aseguraba que el diplomático va a estar acompañado por varios miembros de la administración Trump, con la cual sabe que ha tenido conocimiento del conflicto en Ucrania y descarta de nuevo la supuesta conversación entre él y Witkoff. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump, que aseguraba y abordaba, decía que tenía muchas ganas de reunirse tanto con Vladimir Putin como con Volodymyr Zelensky, pero que no podrá reunirse hasta que haya garantías suficientes para poner fin al conflicto, asegurando que actualmente se están discutiendo esos puntos y espera que Europa desempeñe además un papel central, asegurando que los gobiernos europeos quieren ver esos progresos y que estará ampliamente representada, ampliamente involucrada. Donald Trump, que sugería que Ucrania, eso sí, podría tener que renunciar a territorios.
That Russia, that Ukraine was being asked to give too much land back to Russia. I know at one point you said that we shouldn't have to give any back. It's really up. Look, the way it's going, if you look, it's just moving in one direction. So eventually that's land that over the next couple of months might be gotten by Russia anyway. So do you want to fight and lose another 50, 60,000 people? Or do you want to do something now? In some cases, the land is going in the other direction. So they're negotiating. They're trying to get it done. You want to have a border. You can't have a border that goes through a highway or a border that goes through the middle of a town. So that doesn't work. So it's a long, complicated process, and very, very sad because so many people have been killed. Un Donald Trump que llamaba a la reflexión a Ucrania, asegurando que no pretende que Rusia se anexione territorios ocupados durante esta guerra que libran desde febrero de 2022, pero eso sí, también advertía a Volodymyr Zelensky que debería repensarse esa situación sobre el terreno, asegurando que en este caso podría el conflicto seguir enquistándose más años. This war could go on for years, and Russia's got a lot more people, got a lot more soldiers, you know. So I think if Ukraine can make a deal, it's a good thing. I think it's great for both. Frankly, I think it's great for both. But Ukraine's got it's a much smaller group of people. They've lost a lot of people. Russia's lost a lot of people, but Russia has a much bigger pool of people. Donald Trump, que no se impacienta, pero está deseando de ver progresos significativos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque eso sí, señala que no se reunirá con Volodymyr Zelensky y con Vladimir Putin hasta que se ponga fin a la guerra entre los países, hasta que el acuerdo sea definitivo. Un Donald Trump que aseguraba que su equipo ha logrado avances significativos respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, asegurando que con el objetivo de poner fin a este plan, el jefe de Estado ordenaba a Witkoff viajar la próxima semana a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. No obstante, recordemos, Dan Driscoll, que ya se espera que se reúna esta semana con la delegación ucraniana, un Donald Trump que asegura que recibirá cualquier avance que se desprenda de esos encuentros y que estará muy pendiente monitoreando la situación junto al presidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y además del secretario de Guerra Pete Hegseth, junto a la jefa del gabinete de la Casa Blanca, de Susie Wiles. You're going to get there. 25,000 soldiers, Ukraine, Russia. In the last month, 25,000 soldiers have died. So I think we're getting very close to a deal. We'll find out. I thought that one would have been... Un Donald Trump que rebaja las expectativas de un encuentro próximo con Volodymyr Zelensky y con Vladimir Putin, a pesar de las intenciones del presidente ucraniano de mantener un encuentro o una llamada telefónica con el presidente estadounidense, asegurando que quiere mostrarle las perspectivas de Ucrania, así como agradecerle los últimos avances recibidos. De momento, Zelensky parece que tendrá que esperar, a pesar de que está deseando de tener una conversación con Trump. Now we have a good result from Geneva and from the meetings and talks that took place there. Ukraine has the framework developed by our teams in Geneva. That framework is on the table, and we are ready to move forward together with the United States of America, with personal engagement of President Trump, and with Europe, with leaders, and with all partners who have the strength and capacity to help. And I'm ready to meet with President Trump. And there are sensitive points to discuss. We have them still, and we think that the presence of European leaders could be helpful. And let's discuss some key issues today in a closed format. But we must also not lose sight of reality. Russia's war against us is not in the past. It's happening every single day. Reino Unido, Francia y Alemania, que aseguran que la decisión sobre la financiación a largo plazo de Ucrania va a ser crítica, entre ellos el uso de activos rusos congelados. La coalición de los dispuestos, en la que el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz emitían una declaración conjunta donde reiteraban su apoyo inquebrantable a Ucrania y condenando los recientes ataques rusos, así como el agradecimiento a Estados Unidos por seguir esforzándose para poner fin al conflicto. Decía Keir Starmer que la decisión sobre la obtención de la financiación para Ucrania va a ser crucial. The initial draft of the 28-point plan
included points that were not acceptable, but also some very important elements that will be essential for a just and lasting peace. For example, it sets out steps on security guarantees from the US and partners. This is very significant, and the discussions in Geneva took important steps forward, with progress between the US and Ukraine on an updated peace framework. I can reassure the House that work is ongoing to refine this plan. La coalición de los dispuestos, en la que también participa el presidente francés Emmanuel Macron, que asegura que Estados Unidos se ha comprometido a implicarse en la fuerza internacional para mantener la paz en Ucrania, que debe ser desplegada, dice, para garantizar su durabilidad. Desde el inicio desvelan que esa fuerza no implica en ningún caso el envío de tropas de combate sobre el terreno, pero sí un apoyo al ejército ucraniano en cuanto a la formación y equipamiento. Macron, que insistía además en que Ucrania debe ver reforzado su propio ejército sin limitaciones. Ensuite, c'est comment on maintient cette paix en dissuadant toute nouvelle agression. Et pour cela, c'est d'abord d'avoir une armée ukrainienne forte. Les discussions à Genève ont montré qu'il ne devait pas y avoir de limitation à l'armée ukrainienne. Nous avons planifié tout ce qu'il fallait pour le faire. Et puis, à côté de ça, c'est d'avoir des forces de réassurance qui, en deuxième rideau, viennent consolider cette armée ukrainienne. Sur cela, ce qu'on a décidé, c'est de lancer un groupe de travail dès demain, piloté par la France et la Grande-Bretagne, avec une association étroite de la Turquie qui joue un rôle clé sur le plan maritime, et pour la première fois avec une implication des États-Unis d'Amérique. Ces prochains jours nous permettront de finaliser très précisément les contributions de chacun et d'avoir ces garanties de sécurité ainsi finalisées. Et donc nous continuons avec nos partenaires à tout faire pour que la paix puisse être obtenue en Ukraine et sur le continent européen, mais que ce soit une paix au fond sérieuse, respectueuse du droit international et durable pour les Ukrainiens et pour nous tous. Y desde Rusia, el canciller Sergei Lavrov ha acusado a Europa de intentar socavar los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump para rehacer su plan de paz para Ucrania. Lavrov, que acusaba a los europeos de hacer todo el ruido posible en los medios para modificar el plan de 28 puntos que contemplaba muchas de las demandas de Moscú. Sostenía que los puntos clave del presidente Trump se basan en los entendimientos alcanzados en la pasada cumbre de Alaska el 15 de agosto y donde mostraba su confianza en que Washington proporciona a Moscú la versión que ellos consideran preliminar. De nuevo, cargaba duramente Sergei Lavrov contra las autoridades europeas. Поэтому в этом смысле у нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами. Тогда мы будем смотреть, потому что если там будет выморан дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуация. Но пока, повторю, нам ничего никто официально не передавал. Y las reacciones de última hora del portavoz del Kremlin, de Dmitry Peskov, que ha declarado que es prematuro decir que el acuerdo de paz en Ucrania esté cerca de concluirse. En declaraciones a la prensa, Dmitry Peskov, que también ha instado a la cautela a la hora de evaluar esas conversaciones telefónicas, todo lo que va llegando mediante filtraciones que, según denuncia, son publicadas intencionalmente para socavar los esfuerzos de paz en curso. Decía Peskov que es indudable que habrá un gran número de personas en diferentes países, incluido Estados Unidos, que, decía, intentarán interrumpir esas tendencias para lograr un acuerdo pacífico. No obstante, desde el Kremlin informan que aún no se ha acordado una fecha exacta de la visita a Rusia del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Probablemente, decía Peskov, hayan oído que Trump ha mostrado su intención de enviar a Witkoff a Moscú. No obstante, ni confirman ni desmienten, recordemos, lo había confirmado Yuri Ushakov, aunque de momento no hay fecha. En cuanto se determine esa fecha exacta de los contactos en Moscú, decía Dmitry Peskov, se lo haremos saber. Recordemos desde el Kremlin que continúan rebajando expectativas después de las últimas demandas atendidas por Donald Trump hacia Ucrania. Dice Peskov que es demasiado pronto para decir que el acuerdo está cerca.
Y mientras tanto también buscando su hueco, Turquía y el presidente Recep Tayyip Erdogan, el jefe de comunicaciones de presidencia, aseguraba a través de las redes sociales que Erdogan está listo para que se produzcan negociaciones directas de Rusia y Ucrania en Estambul. Añadía que su país sigue muy en contacto con ambas partes para posibilitar esa reunión en Estambul. Afirmaba que Erdogan participó, recordemos, en la cumbre virtual de líderes de la coalición voluntaria a la que asistían 35 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania, España o la propia Turquía. Una sesión que analizaba el estado de guerra entre ambos países y los actuales esfuerzos de negociaciones. Una reunión en la que se destacaba desde Turquía que un alto el fuego sería crucial cubrir las infraestructuras energéticas y portuarias y constituir un acuerdo que brinde condiciones favorables para negociar de forma más amplia un acuerdo de paz integral. Y por cierto que Finlandia ha completado un nuevo segmento de su valla fronteriza con Rusia, concretamente un tramo de 200 kilómetros, un muro que inició en 2023, valorado en 362 millones de euros y que busca detener la inmigración ilegal procedente de Rusia, además de acusar veladamente a Moscú de instigar una oleada migratoria hacia su país. Se ha completado este nuevo tramo de una valla fronteriza entre Finlandia y el este. Finlandia, que empezó a construir esta valla en 2023 para detener la inmigración ilegal procedente de Rusia, además de acusarla de instigar una oleada migratoria. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump, que ha asegurado que planea reemplazar a Kash Patel como director del FBI. Era trasladada esta cuestión por los periodistas a bordo del Air Force One, donde aseguraba que no tiene mucho menos esa intención, ya que cree que está haciendo Kash Patel un gran trabajo al frente del FBI. Kash Patel, recordemos, exfuncionario de Seguridad Nacional, que fue nombrado este año director de la agencia y que ha tenido unos recientes comentarios que sugerían que no estaba muy contento con la labor de Kash Patel, a lo cual también desmentía en las últimas horas la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, asegurando que son noticias completamente inventadas. Y Trump, que ha dicho también a bordo del avión presidencial que está en contra de extender los subsidios del Obamacare, asegurando que preferiría no extenderlos en absoluto. Un Donald Trump que aseguraba que querían algunas autoridades extender por 2 años esta prórroga, pero finalmente no se producirá, asegurando Donald Trump que prefiere no extender en absoluto este programa de salud que impulsó Barack Obama. 12 y 17 minutos con las reacciones de Donald Trump, con el despliegue de la Guardia Nacional, con las tensiones entre Japón y China. Hacemos una pequeña parada en las noticias, en Negocios Televisión. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa y hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos, que tienen un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Que hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro, o sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones, lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos,
muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo. Y 20 minutos de vuelta en las noticias en Negocios Televisión, analizando un día con mucha intensidad informativa, con el presupuesto británico, con las tensiones entre China y Japón a cuenta de Taiwán y también con las últimas noticias en el frente económico y con las últimas advertencias, el último informe sobre la economía española y que en este caso ha tenido cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, que lanza sus advertencias sobre España, asegurando que el crecimiento es sólido, pero advirtiendo que son necesarias reformas urgentes para garantizar la prosperidad futura. La OCDE, que analiza los últimos datos sobre la economía española, asegurando que España ha mostrado un desempeño destacado en los últimos años, con un fuerte consumo interno, con el impulso de la inversión, aunque eso sí, se espera que el ritmo de expansión se modere gradualmente. Sobre el mercado laboral, dice la OCDE que es fuerte y la renta disponible crece, pero hay algunos desafíos estructurales como la elevada inactividad de ciertos segmentos de la población, así como la necesidad de integrar mejor a mayores inmigrantes al mercado laboral. En ese sentido, hace un desglose sobre la productividad y las pequeñas y medianas empresas, asegurando que sigue siendo baja, especialmente en pymes, y por ello recomienda mejorar el acceso a la financiación, reducir trámites burocráticos, así como fomentar la adopción tecnológica y la formación de trabajadores. También habla la OCDE de la sostenibilidad fiscal de España, asegurando que, si bien las finanzas se han recuperado tras la pandemia, el envejecimiento poblacional y el gasto en pensiones y servicios sociales representan riesgos estructurales que requieren reformas. Por último, habla sobre el desafío de la transición energética, asegurando que España se enfrenta a vulnerabilidades y a fenómenos climáticos extremos, y por ello la OCDE subraya la necesidad de avanzar en la descarbonización, en la eficiencia energética y en la adaptación ambiental para asegurar un desarrollo sostenible. Y seguimos en página económica. La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, presenta el presupuesto de Estado en la Cámara de los Comunes, en el Palacio de Westminster, un proyecto para las cuentas de 2026 que contempla no subir el impuesto sobre la renta, ya que la oficina presupuestaria anticipa mayores ingresos, un déficit fiscal que no obstante podría superar los 30.000 millones de libras. Y todo listo para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que está produciéndose en estos días uno de los mayores volúmenes de tráfico aéreo y de viajes por carretera del año, y que además las fuertes tormentas en el norte están amenazando con complicar la vuelta a los hogares. Una temporada récord de viajes que contempla más de 81 millones de pasajeros hasta el próximo lunes. Al menos 9 estados del norte están emitiendo alertas por las nevadas y que podría traer incluso nevadas de hasta 30 centímetros en las dos Dakotas y en la zona de los Altos Lagos. Recordemos, ayer fue el día de mayor tráfico aéreo, finalmente en torno a 52.000 vuelos, de los cuales solo hubo algunos retrasos en torno a 1.500 vuelos, así como la suspensión de apenas medio centenar. De momento se contemplan algunas interrupciones a lo largo del día de hoy. De momento, recordemos, está todo preparado para el día más grande. Se esperan 82 millones de viajeros en Estados Unidos, así como, recordemos, 73 millones de pasajeros conduciendo. En este caso, todo listo para uno de los días con mayores desplazamientos en Estados Unidos, y con Donald Trump, que ya ha indultado al pavo. Anyway, are you ready? Gobble. Oh, there you go. I just want to tell you this, very important. You are hereby unconditionally pardoned. He said, praise the Lord. Praise the Lord. There you go. Y nos despedimos con una imagen absolutamente devastadora. Cae la noche en Hong Kong. Esa es la señal en directo de ese edificio incendiado, sitiado por las llamas. El auténtico infierno en el barrio de Tai Po, en Hong Kong, donde se ha desatado un
incendio de categoría 4 por parte de las autoridades y que de momento deja un triste balance de al menos 4 fallecidos, entre ellos un bombero, mientras las autoridades se esfuerzan por contener esas llamas en el barrio de Taipó, que se han extendido además con andamios de bambú en este complejo de viviendas con varios residentes atrapados. Los bomberos que han recibido llamadas advirtiendo de personas atrapadas en este edificio donde comenzó el incendio, con una pareja de ancianos sufriendo quemaduras de grado 3, un bloque de viviendas de más de 1.900 viviendas y que alberga al menos a 4.000 residentes. Hasta aquí estas noticias, hacemos una pequeña parada y volvemos con más Pulso Informativo con Ponte en Acción.